Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy bienvenidos a una nueva reunión de nuestro queridísimo canal, ¿sí? De análisis de mercado de, comunidad Kevin Mogel Inversiones Inteligentes. Muchas gracias por estar nuevamente conmigo del otro lado. Vamos a estar haciendo el análisis mensual de lo que nos dejó mayo. Sí, un mayo muy pero muy alcista y junio en expectativa. Vamos a ver cómo puede venir el mercado de cara al mes que viene, que va arrancando ya el día de mañana. Y Merval también arrancando, vamos a estar viendo pautas muy pero muy interesantes de nuestro mercado local. Bitcoin bajista no arranca, ¿cuándo puede llegar a arrancar? También lo vamos a estar viendo en este video y toda el análisis de la actualidad, así que a quedarse del otro lado, o al menos lo más importante que consideramos nosotros. Acuérdense que todo lo que estamos viendo es solamente mi visión del mercado, nada de lo que decimos es recomendación ni de compra ni de venta. En caso de que quieran invertir, bueno, aconsejamos siempre hacerlo a través de un asesor matriculado. Yo soy asesor matriculado en la CNB, matriculado con matrícula 1315, como decimos siempre al arrancar estos videos, y también inversor como todas y todos ustedes, así que dejamos este pequeño disclaimer y avanzamos. Y quien quiera contactarme directamente, bueno, acá dejamos también nuestro contacto directo por WhatsApp, ¿sí? Quien quiera asesoramiento profesional a través, bueno, obviamente de algo más personalizado, armado de carteras, sí, seguimiento real de carteras también a nivel mensual, trimestral, sí, bueno, un poco más periódico, también me va, contactando y nos va pidiendo información sobre los servicios que brindamos también ya como, como asesor financiero matriculado en la Comisión Nacional de Valores, así que quien quiera también esta información me va contactando para poder avanzar. Dicho esto, vamos a lo que nos interesa, que es, bueno, cómo está el rendimiento del mercado. Si esto es un mapeo de lo que fue, lo que básicamente nos dejó mayo, un mercado fuertísimo, pese a todo lo que escuchamos, pese a todo el ruido del mercado de crisis, de, cambio de, se fue Jeremy Powell en la Fed, vino Kevin Warsh, y hay un montón de expectativas sobre lo que puede llegar a ocurrir con el petróleo, sí, con la guerra con Irán, y fíjense, me parece que eso no influyó absolutamente en nada, y sí es verdad lo que está influyendo y muchísimo, vamos a ver, y sigue influyendo es la inteligencia artificial. Algo de eso ya tenemos acá arriba de la mesa, pero fíjense los rendimientos espectaculares, sacando alguna excepción, como pudo haber sido Meta, como Netflix, o bueno, gran parte llamativo también del sector de consumo defensivo, aunque nada llamativo si vemos la rotación espectacular que hubo en la parte del sector tecnológico y la recuperación muy pero muy violenta en B corta de muchos activos del sector de software, particularmente el sector de ciberseguridad y en general haciéndolo muy pero muy bien la gran mayoría del mercado. También Amazon, Tesla ni que hablar, Eli Lilly en la parte de consumo, en la parte de salud, ¿sí? No de consumo, en la parte de salud. Y parte del sector de equipamiento médico sí haciéndolo un poquito peor con Abbott, con Medtronic, ¿sí? Y el sector energético haciéndolo también un poquito más flojo, más débil. Así que en general el mercado es fortísimo, el mercado que está sostenido es verdad por gran parte de estos sectores de la inteligencia artificial, aunque los activos del sector industrial también tuvieron su beta alcista este fin de mayo, porque fíjense que el sector industrial, y eso también tiene que ver con lo rezagado que estaba el índice Dow, el Dow Jones, que ahora sí vuelve a recuperar máximos, se pone a tono con el SP 500, con el Nasdaq, que lo vienen haciendo espectacular y que ahora sí remontan un poquito la performance. Repetimos, lo más flojo del mercado, sobre todo esta semana y sobre todo un mes para atrás, es el sector energético, que ya venía con subidas espectaculares, obviamente, bueno, esto a tono con lo que estuvo pasando con el petróleo, y el sector utilities, junto con la parte de consumo defensivo, por rotaciones ya quizá a la parte más de consumo cíclico, al tecnológico, y el que venía un poco más acá sí golpeado, que era el sector de salud, mejorando y mejorando bastante, muchísimo. De hecho, fue el segundo que más subió en el mes. Así que súper interesante y ojo con el sector de salud. Vamos a estar hablando al final también de un ETF que tiene CDR de este sector, muy interesante a nivel también técnico, a nivel precio, como fue recuperando, y quizás puede ser alguna oportunidad para quien no lo tenga en cartera. Fíjense, ahora sí, nos vamos al comportamiento del SP. Ponemos a futuro y esto es porque, bueno, fíjense que esta subida del 19% que tenemos en la actualidad para las últimas 9 semanas, lo tenemos o podemos ver en esta infografía, ¿sí? Las más importantes, como las que tenemos ahora, desde 1950. ¿Y qué suele pasar después? ¿Sí? Bueno, generalmente tenemos más potencial para seguir subiendo a 3 meses, casi una media de un 9,2.
a 6 meses un 12%, 24% un año, y fíjense a 5 años cuando esto pasa, esto no se tiene que dar siempre, pero es increíble estar viendo esto, y por otro lado estar viendo todo el tiempo, sí, gente que piensa que el mercado mañana se va a desplomar un 40, un 60%, que no digamos que pues, no puede llegar a pasar en algún momento, pero bueno, estadísticamente esto es lo que suele ocurrir con el SP 500 de cara a al menos la fortaleza que suele generar en momentos en los cuales la estadística coincide, sí, o rima un poquito con la que tenemos el día de hoy. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Acá no tenemos estadística porque esto todavía no ocurrió, pero bueno, prácticamente muy parecido a lo que pasaba en el 2009, en el 91, en el 2001. El 2001 muy, muy parecido a este 19%, un 19,1 había sido esa performance de las 9 semanas. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre con una perspectiva positiva, parece. Sí, y esto no es lo único. Si ustedes me preguntan, bueno, Kevin, pero eso es una infografía sesgada, que no nos dice nada. Bueno, acá tenemos otra, en este caso de Carlson Research, que también nos dice que el SP 500, cuando sube el 15% en abril y mayo, puede tener, sí, bueno, puede seguir subiendo, sí, a futuro. Y bueno, fíjense, generalmente lo curioso es que después de esas ganancias anteriores, superiores al 10%, junio, sí, suele ser su peor desempeño, pero el resto del año sube un 18%. 18%, así que increíble, esto pasó en el 97, en el 2003, el 2009 y en el 2020, ¿sí? Bueno, parecería que podría llegar a volver a pasar ahora. Vamos a ver qué es lo que ocurre, sí, a futuro, porque todavía acá no tenemos histórico en junio y el resto del año, pero también otra métrica súper interesante, una infografía que nos trae un poco bueno, de track record para entender que desde 1950 hasta la fecha a veces la historia rima y rima bastante, bastante bien. Así que también a tener en cuenta esta infografía. Y acá también, sí, acá muy interesante, estamos en un mercado alcista sobreextremado, es decir, en un mercado alcista en burbuja. Bueno, parecería tampoco que no, al menos de mi punto de vista, y al menos de alguna infografía, por ejemplo esta de Bespoke Premium, que acá se muestra el mercado alcista actual, que es la línea roja, esta que se ve por acá, y todos los otros 9 mercados alcistas desde 1928, que duraron más de 1000 días. Bueno, parecería quedar margen para los 1000 días, ¿sí? Es verdad, podemos meternos en una corrección, en un mercado bajista bastante temporal ahora, pero en general, bueno, fíjense que para esos 1000 días de rally todavía nos podría quedar bastante tela por cortar, ¿sí? Bastante camino por recorrer, así que también súper, súper interesante esta infografía que traigo para dar perspectiva, ¿sí? No para tener un exceso de optimismo, pero no parecería que haya una euforia tampoco tan grande en todo el mercado, más allá de lo que vamos a ver ahora sobre la IA, pero también súper, súper interesante esta estadística que les traigo de Bespoke, similar o parecida o en el mismo tono a lo que apunta también de los retornos que podemos tener estadísticamente en los próximos meses, trimestres o hasta fin de año, la próxima mitad de año. Así que, dicho esto, sí, también es importante, sí, de saber quién gana la carrera hoy, si iríamos al futuro, capaz que esto cambia, pero este es el presente, sí, quien haya invertido quizá, según lo que les decían los gurús, sí, no, hay que invertir en China, que es el futuro, bueno, no es el presente, posiblemente pueda llegar a ser el futuro, pero estos son los retornos de Nasdaq 100 contra el índice chino de Internet, sí que hace las veces en China de lo que fue un Nasdaq 100 en China. Y fíjense, el retorno de un 32,57 contra un 21,15 y cayendo muy fuerte, lo está haciendo muy mal el índice chino en este aspecto de este sector, ¿sí? Y el Nasdaq 100 brillando. Sí, al menos por ahora, veremos si más adelante esto va con el mismo tono y nosotros seguiremos siguiendo lo que hace el mercado en definitiva, pero quien no está acá por miedo, o quien no está en esto por seguir a los gurús o a los que dicen que no hay que invertir en el SP porque el SP va a tener retornos negativos a 5 años, a 10 años, una locura lo que estamos viendo a veces en las redes. No significa que no puede ocurrir, pero estadísticamente es lo más improbable que existe. Bueno, esto es también realidad. Veremos si esto se mantiene, si China no empieza a despertar un poco esta parte, este segmento de inteligencia artificial, que parecería que todavía no le puede hacer ni siquiera, bueno, no puede ni fuerza a Estados Unidos, que lo viene haciendo espectacular, lo viene haciendo muchísimo, muchísimo mejor en cuanto a este segmento y viene brillando. Así que repito, vamos a ver qué es lo que ocurre en el futuro. Y también algo muy, pero muy interesante, la tecnología cara. Bueno,
parecería que todavía habría un poco de margen para la subida. ¿Sí? ¿Por qué decimos eso? Porque las acciones de tecnología de Estados Unidos baten récords mientras hacemos este video arrancando junio, porque la parte del segmento de tecnología de información, que es el 37% de lo que pesa el S&P 500, está en máximos históricos. Este porcentaje duplicó, sí, o se duplicó desde el mínimo del 2020 y el mercado nunca estuvo impulsado bueno, o tan impulsado por un solo sector, aunque es verdad que hay sectores que podrían quedarle margen, ¿sí? Que repetimos que estuvieron un poco bastante más flojos. Y no hablamos de la tecnología, hablamos, por ejemplo, del sector de salud, que también quedó bastante rezagado. Vamos a ver cómo está el sector a cierre de este video. Pero así todo, sí, la tecnología sigue siendo la que lidera estas subidas espectaculares que está teniendo el mercado. Y dicho esto, nos vamos ya de lleno a los gráficos, ¿sí? Antes de ir cerrando este video de análisis mensual. Porque fíjense, vamos a arrancar primero con el S&P 500. Sí, el S&P 500 en máximos históricos, si acá no mucho para decir que estamos en máximos, si no tenemos soportes, fíjense sacando algún nivel cercano a los 7.130, algún mínimo creciente, por ejemplo, el que dejó en los 7.354 o ya niveles FIBO ahí de los 6.834 que coincide con la media totalmente ascendente que está teniendo el SP. Fíjense, pese a es verdad que en la subida estamos viendo un pequeño, a ver, el volumen, el precio crece y el volumen un poquito más en esta pendiente un poquito más, no alcista, sino bajista, pero pese a esa pequeña divergencia en volumen, veremos a ver si tenemos alguna corrección. No le vendría nada mal, ¿sí? O al menos una consolidación, para después llegar quizá al 38,2 o al 50%, o a la media, si la media se empieza a acercar un poquito al precio, y ahí tenemos un poco más de perspectiva probablemente alcista, ¿sí? Para el S&P 500 y algo parecido al Nasdaq, porque fíjense el Nasdaq 100 haciéndolo también espectacular, muy pero muy lejos de niveles FIBO también, el 38,2 que hoy pasa por 27.546 puntos, el 50% del 26.650 y el 61,8 en 25.753. Interesante la media ascendente, y acá sí hubo volumen, pero bueno, con una vela bastante, no digo preocupante, a cierre de la sesión del día viernes, pero una vela doji, una vela de indecisión. Veremos a ver si esto sirve para empezar a corregir, quizá para venir a buscar no la media, pero sí el mínimo anterior que dejó en los 28.602 en Nasdaq 100, para después de una consolidación poder seguir al alza y para poder seguir dando oportunidad a quien esté afuera por miedo, ¿sí? Muchos inversores probablemente se hayan perdido esta subida, una subida muy vertical, sí, que claro, después de el ruido que hubo con la guerra y el petróleo y demás, bueno, se nos pasó, si ya otra vez estamos en máximos, así que interesante ver cómo otra vez el SP y el Nasdaq 100 lo hacen bien, y ustedes me dirán, bueno, pero fueron los dos únicos índices que lo hicieron bien. Bueno, no, todos vienen bastante a la par, el Russell 2000 ahora mejorando bastante, y fíjense en Dow Jones, el índice de industriales, que este sí terminó una sesión un poquito más en verde, con volumen comprador y sobre todo, fíjense, tuvo una corrección en el primer FIBO, 48.759 puntos, pero ahora en subida libre en máximos históricos, marcando nuevos máximos históricos y sin resistencias a cierre de día viernes. Y bueno, ahora sí, acá único soporte, el mínimo que dejó en la sesión del 19 de mayo, 49.245, niveles FIBO en el 38,2, por ejemplo, en los 48.759, o la zona de la media de 200, que hoy pasa cerquita de los 47.000 puntos, 47.313. Pero bueno, la bolsa en general de Estados Unidos brillando, haciéndolo espectacular, el máximo, cerrando mayo en máximos históricos. Veremos qué va ocurriendo si a futuro, pero es lo que tenemos. ¿Y qué pasa con Argentina? Me dirán ustedes, ¿sí? Kevin, ¿qué pasa con el Merval? Bueno, el Merval de a poquito parece contagiándose. Sí, es verdad que estamos bastante lejos del máximo histórico, en los 2.410 dólares. Y fíjense acá, que tenemos una pequeña mejoría. Después de haber corregido, ¿sí? Al prácticamente 38,2, empezamos una sucesión de máximos y mínimos cada vez mayor. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense que desde que tuvimos bueno, esa caída hasta este nivel, ¿sí? Hasta los 1.686, es verdad que no llegamos lamentablemente a los 1.618, pero fue entre la mitad del 38,2 y el 50% de todo este gran impulso en donde vinimos a corregir, y ahora es verdad que sí, estamos teniendo una sucesión de máximos y mínimos cada vez mayores porque superamos este máximo anterior y porque solamente nos queda este en los 2.193 para otra vez venir a atacar máximos históricos. Así que mejoría en el Merval a nivel técnico, si acá ya es
no es una opinión, ¿sí? Ya hay mejoría y sobre todo apoyo, doble apoyo en la media que empieza a estar en fase ascendente. Fíjense como la zona de la media empieza a curvarse al alza y acá ya empezamos a ver si algún comportamiento súper interesante con la zona de la media ya como soporte y no como resistencia. Como, bueno, podríamos haber pensado que cuando lo perdimos allá por marzo se podría haber complicado el panorama del Merval, pero claro, el Merval no tenía esta perspectiva, por ejemplo, por acá o por acá, que lo veníamos avisando, cuando va cambiando la perspectiva técnica, cuando el gráfico lo indica, no cuando nosotros lo decimos, y ahora si el gráfico rompe directriz, rompe el máximo decreciente anterior, se apoya en la media y técnicamente empieza ahora sí a dar, al menos mientras mantenga estos mínimos, sobre todo particularmente los 1686 y la media junto al mínimo que dejó el 15 de mayo en 1819, mejoría técnica en Argentina a nivel, al menos a nivel precio. Sí, veremos si esto lo va manteniendo por técnico también a futuro. Y dicho esto, vamos con también Bitcoin, ¿sí? La situación técnica de Bitcoin floja, no logró recuperar, lamentablemente, y acá sí, lo que hay que decir es que tuvimos esta caída, una caída desde máximos históricos de los 126.000 dólares, que no termina de terminar de purgar, pese al rechazo que tuvo a la zona de la media, que ahora la media, una vez que la rechazan en 3 ocasiones, se vuelve bajista, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, empieza a apuntar a la baja, como pueden apreciar, ¿sí? Rechazo, 1, 2, 3 ocasiones, para otra vez ¿sí? Intentar marcar otro máximo decreciente, ¿sí? Y otra vez volver a buscar al menos niveles Fibonacci que ahora vamos a ampliar. Es verdad que la parte positiva dentro de lo negativo es que tenemos este triángulo alcista, con objetivo hacia los 96.000 dólares todavía activado, ¿sí? No terminó de anularlo porque no quebró la zona de los 65.000 dólares. Pero bueno, así todo, ¿sí? Está teniendo una corrección al 38,2 de todo el último impulso y entre el 38 y el 50% no tendría que quebrar los 71.000 dólares porque si no, te quedan los 68.000, la zona del mínimo, de este mínimo del triángulo en los 65, y si no ya se complicaría mucho la situación porque ya nos vamos alejando, vamos tomando distancia primero muy clara de respecto a la zona de la media de 200 y porque de quebrar los 60.000 dólares nos quedan ya los niveles FIBO de todo el tramo alcista, el gran tramo alcista en los 56.000 dólares, que ojo si Bitcoin pierde esta zona, ahí sí realmente se pondría peligroso ya de mediano a largo plazo. Quizá ahora de corto plazo queda la esperanza de mantener niveles de los 60.000 o los 56.000, pero bueno, no puede con la media de corto plazo. Eso es lo importante, la media hoy pasa por los 80.000 y la zona de esta resistencia, que obviamente fue la que frenó la media de 200 allá por los niveles de los 81.000, perdón, sí, casi 81.000 dólares, 80.907 para Bitcoin. Vamos a ver si lo logra estas semanas, estaremos atentos por la volatilidad y, bueno, a ver si de alguna manera puede llegar a reaccionar el precio, ¿sí? Porque no está teniendo al menos ningún tipo de mejoría por técnico. Y dicho esto, vamos ahora sí con algunos activos para ir terminando. Espero que les haya gustado sí, el resumen semanal que hicimos, perdón, el mensual que hicimos acá en este video de cómo viene el mercado y vamos a analizar ahora sí algunos activos que tienen una perspectiva técnica súper interesante, ¿sí? Por ejemplo, es el caso de Nvidia, que tiene una tendencia alcista de corto, de medio, de largo plazo. Vuelve a romper máximos históricos esta semana, ¿sí? Y claro, el problema es que nos intentamos meter de nuevo a consolidar, ¿sí? Después de haber roto máximos históricos, pero al menos tenemos este rango, este rectángulo de consolidación roto al alza, objetivo a los 279.37 por análisis técnico, y bueno, el stop loss o la parte de la anulación del patrón estaría por debajo de los mínimos en los 163 dólares y de todo el gran impulso alcista, ahí cerquita de los 191 dólares, que bueno, no los tiene que perder. Es verdad que a cierre del día viernes dejó una vela bueno, martillo invertida podría ser, sigo con sombra superior, que podría tener un poquito de descanso, pero mientras no se pierda los 191 dólares, mientras no rompa la media que hoy pasa por los 189 dólares o los 164, perdón, con 55, se podría mantener sin ningún tipo de problemas porque todo apuntaría a que esto fue una consolidación para romper y seguir una tendencia alcista, mientras el sector se mantenga fuerte, obviamente, y la IA también vaya demostrando un poco ser el presente, ¿sí? Porque acá, y ser el futuro, sobre todo, porque acuérdense que el mercado descuenta expectativas y mira hacia el futuro, no mira hacia lo que ya pasó. Así que mientras esto siga siendo el futuro, bueno, probablemente va a ser el presente el precio, demostrándonos un poco este indicador adelantado del análisis técnico por dónde vienen las cosas. Así que buen aspecto técnico el de Nvidia.
mientras mantenga la media y los 163 dólares. Nos vamos con Meta, otra que esta sí le cuesta un poquito más, pero empezó a dar al menos una señal de que se podrían dar vuelta las cosas, siempre y cuando pasen algunas situaciones que vamos a comentar ahora. Fíjense, tuvimos una caída muy, pero muy fuerte desde máximos históricos, desde este doble techo. Ya cuando nos dejaba este gap, en este canal comentamos que no nos gustaba, ¿sí? Porque dejó el gap con un hueco, es un hueco de escape súper interesante con volumen, mucho volumen vendedor en ese nivel. Y claro, después de de eso que habíamos dicho, vino una caída de un 34% desde esos máximos, ¿sí? De ahí empezamos a tener una recuperación, marcando al menos una sucesión no digo de máximos y mínimos cada vez mayores porque todavía tenemos una tendencia bajista, pero al menos por algo se empieza, ¿sí? Nos dejó un hueco alcista interesante ahí en niveles de los 574 dólares, y mientras no se cierre o se rompa puntualmente los 519,60, bueno, podría desde ahí empezar a marcar una estructura interesante, sobre todo por el posible suelo que ya activó hacia los 6,58,11 centavos de dólar, y cerrar el gap que está aproximadamente cerquita de los 667 dólares, bueno, sería lo más interesante para venir a buscar este máximo decreciente en los 690,74, y si lo quebramos y quebramos esta directriz colocándonos por arriba de la zona de la media, bueno, ahí el gráfico empieza a mejorar muchísimo, pero bueno, al menos nos va generando un suelo, sí, siempre y cuando lo mantenga el gap alcista y sobre todo los 519,60. Interesante la perspectiva que puede llegar a tener Meta, con una caída de más de un 30% en dólares, ¿sí? Ya me parece que si todo el sector al menos va acomodándose, bueno, Meta no debería quedarse atrás, así que también lo dejamos ahí para que lo puedan ver. No hay una perspectiva técnica que haya mejorado al 100, pero no dormirse si cerramos ese gap y sobre todo si cumplimos ese doble suelo que tiene ahora de corto plazo también Meta Platforms. Y vamos con Google, otro de los gigantes que está en IA, que este sí no lo analizamos hace un tiempo, pero interesante la perspectiva alcista que tiene. Todavía un doble suelo activado por análisis técnico, que lo tiene cumplido a la mitad ya. Llegó a los 404 y está ahora con una pequeña corrección. Pero bueno, tiene el objetivo hacia los 4,49, casi 4,50. Lo tiene activado por análisis técnico y no lo anula al menos hasta que no pierda los 270 dólares con 72 centavos, hasta que no pierda la media, que hoy la media todavía tiene una distancia con el precio interesante, con lo cual no sería mal que quizá en algún momento corrija, se venga alguna corrección, ¿sí? Y sin perder los mínimos de los 270 ni romper la media a la baja, bueno, puede ahí empezar a pensar de que todo este rectángulo alcista lo termine de cumplir, ¿sí? Pero bueno, la perspectiva es súper interesante. Tenemos ahí también, respecto de todo el último impulso alcista, algo súper interesante, que es no quebrar al menos los 322,50 de este gran impulso de corto plazo que estamos viendo, muy vertical, es real, ¿sí? Así que hay que ver si no tenemos alguna corrección en algún momento para purgar indicadores, quizás este nivel o a la media al menos, y de ahí si el precio sigue con este doble, triple suelo o rectángulo alcista que tenemos con este objetivo de los 450, 449 dólares con 25 centavos para Alphabet, para Google. Así que bueno, buena perspectiva técnica, activo prácticamente en máximo, muy parecido a lo que está haciendo Nvidia, pero con un gráfico espectacular. Y ustedes me dirán, bueno, ¿solo Estados Unidos brilla? No, ahora sí Argentina, sí, sobre todo ahora sí los bancos empezaron a demostrar algo de perspectiva a nivel técnico. Por ejemplo, Grupo Financiero Galicia que, bueno, ahora sí lo está haciendo un poquito mejor, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, hay perspectivas de mejoría de recalificación, de mejoría en cuanto a la calificación de las calificadoras, ¿sí? De Fitch, bueno, pasamos de ser C a ser B, si no me equivoco, ¿sí? Con lo cual hay algo ya de un espaldarazo interesante también para los bancos, ¿sí? No solamente para Galicia, sino que ahora vamos a ver también qué es lo que ocurrió, por ejemplo, con Banco Macro, pero ruptura en la zona de la media, volumen comprador, ¿sí? Ruptura directriz bajista, y bueno, sobre todo lo que me gusta es que los soportes a nivel FIBO del último gran impulso de las elecciones lo mantuvimos exactamente al 61,8, que pasa ahí por los 39 dólares, muy pero muy interesante. Fíjense, inclusive podríamos llegar a anotar, bueno, acá no tenemos alguna divergencia, pero es verdad que marcábamos mínimos decrecientes y nunca quebramos los 39,18 centavos de dólar, y ahí empezamos otra vez a marcar el camino de los mínimos crecientes. Nos faltaba romper este máximo que lo rompimos con la sesión del día viernes, así que hay que ver si podemos con los 51,50, si no ya esta zona de resistencia de los 55 dólares,
para venir a buscar los 62,70 y si no, ya solamente nos quedan máximos históricos allá por 70,57, pero ojo, muy buena mejoría a nivel técnico en los bancos. Galicia es la líder, así que veremos a ver si el resto va acompañando un poquito lo que está haciendo también el Grupo Financiero Galicia, que va mejorando y sobre todo mientras no pierda la media hora, que entra en fase ascendente después de esta ruptura el día viernes. La parte del volumen también súper interesante, repito, y particularmente también los 38,71 centavos de dólar, que son los mínimos de mayo para el Grupo Financiero Galicia, que lo hizo muy, pero muy bien. Y nos vamos con Banco Macro, sí que Banco Macro, BMA el ticker bueno, que cotiza en Estados Unidos el ADR. Fíjense, acá es distinto, acá ya estamos bastante más despegados de la zona de la media. Macro con un comportamiento mejor, mucho mejor, más adelantado y mejor que, por ejemplo, Grupo Financiero Galicia. Y ahora sí, acá nos queda esta resistencia con la que no pudimos el día viernes, ¿sí? Que bueno, nos marca toda esta resistencia que tuvimos en el pasado, una clara zona de resistencia, que bueno, ahora veremos si nos apoyamos ahí para tener alguna corrección, quizá la zona de la media nuevamente o de algún mínimo anterior, pero también acá algo súper interesante respecto del último impulso, no quebramos los 63 dólares, justo nos frenamos ahí en 61,8 y recién ahora con la ruptura de este máximo anterior, con este último rally que tuvimos la semana pasada, y en este último mes, mejoría técnica en los bancos, ¿sí? Así que siempre y cuando mantengamos la media, los mínimos crecientes y particularmente los 63 dólares en Banco Macro, empezamos a tener una perspectiva buena también en el sector bancario, particularmente también en Banco Macro. Y nos vamos a otra que como no tenemos ya que no esté hace mucho en el canal, bueno, sepa que en el canal hace mucho tiempo también analizamos activos de panel general, activos de Argentina que no eran solamente los más tradicionales. Bueno, traemos una, vamos quizá a ir trayendo alguna de este estilo en algún momento, porque claro, fíjense cómo después del gran rally que tuvimos en el 2022 hasta el 2024, casi 2 años de una subida brutal en pesos, la actividad se cayó de una manera espectacular. Pero a nivel técnico, fíjense cómo aguantamos los 24,58, ¿sí? Y fíjense cómo acá, los 24.000, perdón, con 589, que era el 61,8 de todo el gran tramo alcista, un tramo alcista espectacular para este activo, y ahora puede estar dando señales de reactivación. Bueno, esta empresa, así que obviamente no se trata de un banco como Galicia, para quien no la conozca, es productora y comercializadora de harinas de trigo y sémola, ¿sí? Bueno, tiene particularmente tecnología de última generación, instalación de producción y equipamiento que tiene básicamente o exige este sector, pero eso todavía no es una gran empresa, sino que está más volcada al sector local, bueno, básicamente a nuestro queridísimo Merval. Pero a mí lo que más me interesa de esto es cuándo puede llegar a remontar a nivel técnico, si ya puede ser interesante por técnico. ¿Qué podemos llegar a ver? Bueno, podemos llegar a decir que sí, sí, sí ocurren algunas cuestiones, sí que estamos viendo ahora. Primero, no perder los 24 con 24.124 y sobre todo acá, algo muy interesante que vemos de corto plazo. Acá sí tenemos una clarísima divergencia alcista por indicadores que se podría llegar a activar si rompemos los 33.591 y la zona de la media. Estamos a un pasito. Si rompemos y sobre todo vamos a buscar este máximo histórico, perdón, máximo histórico no, los 42.000, ¿sí? Que es el máximo de enero de este año, y sobre todo después de eso, el máximo que dejó allá por noviembre del año pasado, que ahí sería interesantísimo porque estaríamos quebrando directriz bajista. Bueno, no solo activa una divergencia alcista, sino que romperíamos máximos decrecientes para quizá después de todo este gran letargo, ¿sí? Porque acuérdense que la bolsa, los mercados no suben en vertical todo el tiempo, pero cuando tienen grandes caídas suelen haber grandes oportunidades, sobre todo cuando hay pesimismo y sobre todo cuando nadie está mirando estos activos. Ojo porque acá puede haber una gran oportunidad para aquellos perfiles obviamente recontra hiperagresivos, ya que acá hay mucha volatilidad, pero bueno, con algo de volumen, reaccionando sobre estos niveles y ojo, repito, con la ruptura de los 33.591 porque podemos tener una divergencia alcista activada súper interesante para venir a buscar máximos decrecientes anteriores y con mucho espacio hacia máximos, ¿sí? Si nos plantearíamos quizá alguna operación en largo, ¿sí? Y gestionaríamos el riesgo desde este punto de vista. Fíjense que el ratio riesgo-beneficio es más de un 4:1, con la volatilidad de una posible pérdida de un 20. Si acá está claro que se podría ajustar lo más que se pueda, pero está claro que el stop loss por niveles FIBO a largo plazo están acá abajo. Así que es una oportunidad interesantísima
La otra es esperar la ruptura en la media e ir acompañando. Pero bueno, así todo lo dejo acá para que cada uno lo pueda ir siguiendo de una manera bueno, un poquito más clara. Y ya antes de cerrar, nos vamos con dos sectores que sí, yo creo que hay que mirar y los voy a dejar también para ustedes para que lo puedan ir viendo. Dos que mejoraron muchísimo, estos dos tienen también CDR. Uno es el sector de salud, que también nos marca una divergencia alcista, ¿sí? Ruptura en los máximos anteriores y también acá la posibilidad de recuperar hacia máximos históricos en los 159,51. Este sector venía bastante golpeado después de cumplir un doble techo y romper la media, pero corrección a nivel 50 FIBO de todo el último impulso, ¿sí? Y de ahí, bueno, ahora sí empezando a recuperar, rompiendo el máximo decreciente anterior allá por los 149, y todo este sector, porque estamos viendo el ETF del sector de salud, haciéndolo bien, sí, ahora sí mejorando bastante, y ojo porque no es todo día, este sector recuperó bastante esta semana, pero le queda bastante espacio, al menos desde lo técnico y al menos desde la performance o el comportamiento que vienen teniendo estos sectores últimamente, sobre todo los últimos 2 o 3 meses, y el sector de consumo defensivo, el XLP, que acá también tenemos, bueno, algo bastante interesante. Son activos, obviamente, que son muy defensivos a largo plazo, porque replican todo el sector de consumo defensivo. Y claro, tenemos un doble suelo activado por técnico hacia los 91,72, casi cumplido, pero de ahí tuvimos una corrección fuerte en la zona de la media. Tuvimos, o tenemos, mejor dicho, ahora un pequeño doble suelo activado en el corto plazo, que hasta que no se pierda, bueno, al menos podemos llegar a pensar de que esto es una corrección para seguir al alza, ¿sí? De no perder los 80,40 o los 79,79, que son niveles FIBO de todo de este último gran impulso alcista, junto con los mínimos allá por los $73 mínimos de abril del año pasado. Así que bueno, otro sector para tener en cuenta, con doble objetivo activado, que veremos a ver si por técnico los logra cumplir, ¿sí? Otro activo que también tiene CDR, así que también lo dejamos para que puedan tenerlos en consideración de acuerdo a su perfil, de acuerdo a su cartera, y sobre todo porque desde lo técnico, como van a ver, no es todo inteligencia artificial, sino que también se puede diversificar en sectores que están un poquito más atrasados y que hay que ver también qué es lo que va ocurriendo a futuro. Así que, dicho esto, muchas gracias por haber estado conmigo en un nuevo análisis mensual del canal. Iremos también acompañándolos, siguiendo cada 15 días, cada mes, aproximadamente, con estos videos para los fieles seguidores del canal, que estamos desde el año 2020 transmitiendo, intentando dar ideas, ayudar y dando nuestra visión del mercado, ¿sí? Así que, repito, muchas gracias por estar ahí. Cerramos con una breve frase, como siempre, de inversores o, bueno, en este caso, de uno de los funds manager más conocidos del mundo, trader, ¿sí? En la bolsa también de Chicago, es Zaleski Douglas, que nos dejó esta frase que nos dice: el mercado te paga por ser disciplinado. Es decir, la disciplina, tener una metodología o estudiar para tener una metodología y ser disciplinado hace la diferencia, no solamente en el corto plazo, sino también en el largo plazo. Así que también a tener en cuenta esto. Les mando un gran abrazo. Quien quiera también, acuérdense, contactarme, lo dejamos también por acá. Ahí dejamos los enlaces para asesoramiento profesional, para unirse a la parte de aprender las herramientas educativas, que algunas las damos acá, otras no por tiempo, ¿sí? Pero quien quiera profesionalizar un poquito también su inversión, estamos acá del otro lado para ayudarlos y también para acompañarlos también en comunidad. En este caso, sigamos los mercados. Y quien quiera asesoramiento particular, también me escribe, que estamos bueno, matriculados en la CNB y somos asesores bueno, hace bastante tiempo, así que también nos pueden ir contactando, ¿sí? Les mando un gran abrazo, que tengan un excelente arranque de junio y veremos cómo nos van los mercados. Iremos compartiendo, como siempre, semana a semana por el grupo de Telegram. Bueno, cada 15 días por acá o cada mes por video y, bueno, siempre ahí del otro lado con ustedes, ¿sí? Les mando un gran abrazo para todos y todas, que anden muy bien. Chau, chau.